buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 11 de diciembre de 2017. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en su muy grata compañía durante las próximas horas. En las próximas horas y en los próximos días veremos todo el despliegue de falsedades y de trampas y de marrullas que el presidente Santos y sus amigos se ingeniarán para poner en vigencia las 16 circunscripciones para las FARC. Esas no son circunscripciones para las víctimas, ni habrá una sola víctima entre esas 16 personas que vienen a la Cámara de Representantes. Son circunscripciones para las FARC, todos lo sabemos. Esa iniciativa fue derrotada por el Parlamento con 38 votos a favor, eso fue lo que logró. Tramposamente revivieron la elección y en la segunda elección también fueron derrotados. No sacaron la mayoría de los 52 votos necesarios y entonces ahora la tesis es que con 50 pasaban porque como había 3 en la cárcel, de manera que los 3 son 3 presidiarios que han escogido las 16 circunscripciones. Esa está muy buena. Y haciendo los cálculos matemáticos, las 16 circunscripciones ganan por medio senador. No sabíamos esa medida. Esa es una medida de la política muy ingeniosa y muy novedosa, que uno puede ganar una elección con medio senador. Pero en fin, así son las cosas. Lo que dejó el Fast Track, ya es hora de hacerle un inventario general, un balance a lo que fue el Fast Track, una de las violencias más descomunales contra el orden democrático del país. Le quitaron a los parlamentarios la iniciativa, que es el elemento fundamental y sagrado de toda democracia, que el que va a un parlamento es porque tiene iniciativa, es decir, porque puede proponer cosas. Los únicos que podían proponer cosas eran los de la comisión de seguimiento, es decir, los miembros de las FARC. Para quien tenga dudas respecto a que Santos le entregó este país a las FARC, las pueda disipar. Pero ya veremos, pues, qué quedó de este Fast Track. Nos preguntamos cuándo empiezan a meter a la cárcel a los violadores de los niños. Esta fue una decisión clarísima que ya se tomó y aparecen violadores de los niños en las listas que inscribieron las FARC, que no son listas, porque las listas son listas de candidatos, estos ya están elegidos. Santos le regaló 5 curules en el Senado y 5 curules a las FARC, a 5 bandidos de estos en cada una de esas circunscripciones. Eso está claro, pero se inscribieron y se inscribieron con el respaldo de la ciudadanía. No alcanzaron a ir ni siquiera todos los miembros de los esquemas de seguridad que son parte de las FARC para apoyar a estos bandidos. No había 50 personas allá. Ese es el respaldo que tienen las FARC, porque respaldo popular ninguno. Ellos siguen respaldados en las armas y en la cocaína, en lo que sí son imbatibles. Antes de que empezara este fin de semana, Juan Manuel Santos hizo una de esas maniobras que simplemente causan repugnancia. Ya uno ni se sorprende, lo que le da es asco. Como la situación de los cafeteros es la que se conoce, como no han tenido con qué renovar el café porque han tenido unos precios de miseria, entonces Santos dice, abre un plan de renovación. Dice uno, pues maravilla, ¿y cuándo empiezan? ¿Y con cuánta plata lo dice? No, vigencias futuras. Pero el presidente Santos no tiene límite para ser tramposo, no tiene límites. Entonces ahora compromete el presupuesto nacional, no solamente para todo lo que lo ha comprometido, las deudas teóricas. Yo no sé cuándo aparezca una Corte Constitucional decente que diga que el uso y el abuso de esas vigencias futuras es absolutamente inconstitucional,
porque le quita iniciativa a los futuros parlamentos y le quita poder de ejecución a los próximos presidentes de la República. Es una hipoteca del futuro. Pues, señores, hipoteca del futuro, vigencias futuras para la renovación de cafetales. ¿Eso le gustará a los próximos presidentes? ¿Le gustará a los próximos congresos? ¿Tendrán la obligación de respetarlos? Son todas preguntas que le surgen a cualquier persona que tenga alguna noción del derecho constitucional. Standard & Poor's declara a Venezuela en default. La había declarado en un default parcial, con una operación ahí que no fue fácil de comprender, pero ya la declaración es definitiva y Venezuela está en default. En los Estados Unidos cayó el senador demócrata Al Franken por acoso sexual a muchas mujeres. Esto se destapó, Me Too, yo también, y el valor que habían guardado las mujeres durante muchos años para denunciar que las obligaban o a tener relaciones sexuales o a dejarse manosear para mantener el empleo, para no ser despedidas, es un escándalo monumental y que todos los días crece en todos los sectores, en la política, en la radio, en la televisión, en la publicidad, en todos lados crece el escándalo por los abusos sexuales. Ecopetrol capitaliza créditos contra Reficar por $2.666 millones. Es decir, que la plata de Reficar, pues como se sabía, la perdió, el hueco de Reficar lo perdió Ecopetrol. Eso fue con plata de Ecopetrol. Luego, no hay duda ninguna de que Ecopetrol, si se siente responsable, fue porque desde allí partieron las decisiones que quebraron a Reficar. De otra manera que los acreedores de Reficar se entiendan con Reficar, ¿no? Ecopetrol paga $2.660 millones por ahora. Y hablando de política, el Centro Democrático tomó una decisión que nos parece equivocada, dicho sea pues con todo respeto por las personas que se han lanzado a mordernos como perros rabiosos sin que nosotros sepamos por qué. Porque estamos hablando de las listas abiertas desde el momento en que pudimos hablar en el Ministerio del Interior y de Justicia, en pleno acuerdo con el presidente Álvaro Uribe, desde luego, porque las listas abiertas son la liquidación de los partidos, es abrir una pelotera monumental entre los candidatos, es romper la identidad y la unidad de los partidos para que cada uno salga a buscar su propia clientela. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de eso, de su clientelismo potencial, de la capacidad que tenga para escoger empleos o para haberlos escogido antes. Es decir, las listas abiertas son, si la religión era el opio del pueblo para Marx, este es el opio de la política para la política. Y el Centro Democrático se fue por listas abiertas. Lo lamentamos. Y lamentamos inclusive este contrasentido que les presentamos. Para que un candidato del Centro Democrático consiga votos, tiene que empezar por recomendarle a sus amigos que no voten por Álvaro Uribe. Claro, si el voto es por Álvaro Uribe, no puede ser por ellos. De manera pues que a escoger candidato que no sea Álvaro Uribe. Porque si todos pensamos como pensamos que el Centro Democrático es el partido uribista por excelencia y que Álvaro Uribe es el candidato de ese partido, pues todos queremos votar por Álvaro Uribe, pues prohibido. No votar por Álvaro Uribe para votar por una persona que nos parezca muy cercana al presidente Uribe. Y si de la lista que conoceremos hoy, porque solo hoy sale la lista, nos parecen buenos 10 o 20 o 30, entonces ¿qué hacemos? No, elijamos uno y descartemos a los demás. Eso sencillamente es una institución diabólica, eso es lo más bajo en política, eso no existe en ninguna parte, ese es un invento que tiene Colombia y bueno,
a practicar pues el invento en el Centro Democrático. Centro Democrático que ayer, por una decisión que estaba pactada, siempre nos opusimos al tema de las encuestas, ustedes lo saben bien, eso no ha sido ningún misterio. Nos opusimos a 5 precandidaturas que le han quitado participación al Centro Democrático como partido, como las encuestas lo revelan. Tampoco tiene eso ningún misterio. Y entonces, por una norma que estaba ahí, y era que si el primero le sacaba cierta ventaja a los demás en una encuesta, entonces ya quedaba ese primero elegido. Mal consejo, no por el elegido, que finalmente resultó ser el doctor Iván Duque, que seguramente tiene todas las condiciones y las calidades que el presidente Uribe le atribuye, porque no cabía duda que las cartas estaban bien señaladas en su favor, no por el sistema mismo, porque ahora el doctor Iván Duque tiene que empezar a remontar con un 29% en las encuestas a un partido pues que necesita la unidad del 100%, y empieza con una derrota puramente aritmética. Él saca el 29% y los 2 candidatos que estaban compitiendo con él, con todo y ese curioso salto que dieron las encuestas ayer, un salto conveniente en el momento conveniente, como lo estábamos esperando, tienen el 40%. De manera pues que es un sistema muy complicado en momentos en que el país necesita una respuesta a la izquierda. La izquierda ya se está uniendo con Fajardo, Claudia López, Jorge Robledo ya empezaron, allá seguramente llegará Clara Rojas. ¿Qué van a hacer con Petro? Probablemente una alianza con Petro. ¿Cuál es el problema de Colombia? Es la izquierda. Es el socialismo del siglo XXI, es el apoyo a las FARC, es el apoyo a la violencia, es la institucionalización de la anarquía que hay en Venezuela. A eso hay que enfrentarlo. Algunos dicen que desde el centro, otros decimos que desde la derecha, porque pues ¿quién enfrenta a la izquierda? Nos parece que la derecha. No creemos que eso sea complicado entenderlo. En todo caso, el doctor Iván Duque ha sido elegido candidato del Centro Democrático. Tenemos la disciplina suficiente para admitirlo, con todo y lo absurdo que nos pareció el procedimiento. Desde luego, nadie puede comprometer entusiasmos. Ese candidato tiene que enfrentar otro candidato, digamos, dicen que del no. El no es la derecha para nosotros. Y ese candidato del no que va a enfrentar a Iván Duque es Marta Lucía Ramírez. Marta Lucía Ramírez, que seguramente tendrá la precaución de presentarse como la candidata de la derecha, lo que no quiere decir que sea amiga de Hitler, ni de Mussolini, ni cosa por el estilo, ni que sea también staliniana, porque esas formas radicales todas se juntan, sino que sea una derecha moderna, seria, ponderada, de estilo de las derechas que uno lee en Raymond Aron o en Jean-François Revel, lo que es la derecha en el mundo. Una economía de derecha, un desarrollo agrícola de derecha, con respeto al minifundio y con apoyo al minifundio en lo que sea posible, y en la constitución de unidades agrícolas a partir del minifundio, y con respeto sobresaliente, desde luego, y decidido para las grandes unidades agrícolas, de lo que depende que tengamos comida y que la tenga el mundo por ventas que Colombia les haga. Marta Lucía Ramírez, pues, y Iván Duque, enfrentados en presentación de tesis que cada uno tiene que proponer con claridad. Esto es obvio. Y Marta Lucía Ramírez viene por los votos del Centro Democrático, que no quedó conforme con la elección que ayer se hizo. Eso es obvio. Pues de otra manera no habría de qué hacer un caldo. Andrés Pastrana no tiene todo el Partido Conservador. Y si no tiene todo el Partido Conservador y no cuenta con los votos del Centro Democrático, ni para qué compite. Si va a competir, y es temible competidor en la última encuesta de Inbamer, que pues nos parece una encuesta ahí como casi todas,
Marta Lucía supera a Iván Duque, ya considerando a Iván Duque como único candidato del Centro Democrático. Esa es la política, esa es la situación, y mientras tanto, que no haya una plataforma política unificada. ¿Para qué, no es cierto? ¿Para qué proponerle al país un camino? ¿Para qué hablar de temas centrales y fundamentales sobre el valor del ser humano, sobre el combate al narcotráfico y cómo hacerlo para que no seamos un país de delincuentes descalificado por los Estados Unidos, sino un país de gente que desarrolla a través de su trabajo grandes procesos de producción? ¿Para qué hablar de una economía que tiene que ser lo contrario de la economía socialista que nos ha llevado a semejante fracaso? ¿Para qué hablar de los temas centrales de la corrupción? ¿Para qué? ¿Para qué? Mucho mejor seguir hablando de la encuesta y del porcentaje y de que esto tenía que ser así, que se juntan 2 y que se juntan 3, más 1, más el margen de error. Mucho más interesante, si les parece. No, las necesidades del país son muy altas, los problemas del país son muy serios, son muy graves. En fin, son variaciones en torno a un tema. Las elecciones municipales en Venezuela, corte, algunos dirían que castrista, ¿no? Esto es estalinismo puro. Se ganaron prácticamente todas las alcaldías. Maduro dice que con 9 millones de votos, lo mismo, votos fantasmas, nadie los vio. Lo que presentan las cadenas en sus distintos videos son centros de votación solitarios, y entonces volvió a ganar así. Esa es una manera de ganar que tienen los comunistas y son muy eficaces. Decisión de Trump sobre Israel sigue desatando reacciones. Asesinados 15 miembros de las fuerzas de paz en el Congo. Espantoso. 15. Sigue desatado incendio en California. Están afectados nada menos ciudades claves como Santa Bárbara y San Diego en el sur de California. Las autoridades españoles rescatan 104 migrantes en el Mediterráneo. Los africanos se siguen tirando al mar con el riesgo de ahogarse con tal de no quedarse en África. 16.000 personas listas en Uruguay para comprar marihuana medicinal. Popeye y Tom de fiesta. Y violencia desatada en el país. Señores, esto es en serio. Después de los muertos de Magui Payán, que ya están definitivamente establecidos 13 sin peligro de que sean más, vienen estos muertos de ayer en Suárez, Cauca. 8 muertos, que se le suman a 2 policías heridos en la carretera de Caloto a Toribío. ¿Policías o soldados? No, soldados heridos en la vía de Caloto a Toribío, más 8 del Cauca, más 13 de Maguipayán. No, definitivamente esta es la paz. La paz de Santos es así, construida a base de muertos. Y esto está empezando porque la cocaína es sangre, la cocaína es el gran desastre. Y hoy en la historia recordaremos, porque viene muy a propósito, el juicio que por traición se le siguió a Luis XVI en Francia, en la Revolución Francesa, exactamente en el año de 1792. La Asamblea Nacional juzga a Luis XVI y lo condena a morir en el cadalso por traidor. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, pues aquí estamos un día más después de este fin de semana con muchas noticias. Ya es un hecho lo que estaba cantado desde hace días. Iván Duque es el candidato presidencial del Centro Democrático. Así se determinó después de la última encuesta que le dio el triunfo por encima de los otros 2 precandidatos, Carlos Holmes Trujillo y Rafael Nieto Loaiza. Duque obtuvo el 29.47% de intención de voto,
Holmes Trujillo logró el 20.15%, Nieto Loaiza 20.06%. Duque tendrá ahora que competir para ganar una nueva nominación surgida de la coalición que hicieron los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. De modo que Duque de momento tendría que competir con la exministra Marta Lucía Ramírez, quien inscribió su candidatura por firmas, y el exprocurador también, Alejandro Ordóñez, también podría sumarse a esa alianza. Duque tiene por delante un largo camino en el que se van a definir muchos temas que aún no están claros. Usted lo decía antes, tendrá que definir sus posiciones en temas vitales para los electores, como su posición ante el aborto o su posición ante el acuerdo de paz con las FARC, considerado por la prensa como un primíparo, así le llaman en la política. Dicen algunos analistas que ese es precisamente su punto fuerte, que es un primíparo, porque este es un país donde la gente está hastiada de los políticos tradicionales. Veremos con el paso de los días si esa es una opción tan interesante como algunos dicen. De cualquier forma, es un hecho también que la izquierda aparece fuerte en las encuestas y hace falta un candidato poderoso en la derecha para encabezar esta carrera. ¿Qué pasará? Me pregunto. Son muchos los escenarios que todavía faltan, ¿no les parece? Pues Montserrat, mire usted que con tan buena voluntad de ser objetiva se puso en la posición incorrecta, porque usted dijo que si la izquierda está tan fuerte se necesita un candidato de derecha que la enfrente. Claro. Pero parece que esa es una mala palabra en las toldas duquistas, llamémoslas así, porque hay que hablar es del centro. Bueno, nunca el centro ha sido un antídoto eficaz. Sí, bueno, para eso será otro tema que tendrá que definir Duque. Claro, no pero por mucho. supuesto, Sí, pero por supuesto, porque la apuesta de la izquierda es muy sencilla, la demagogia, el populismo, y cabe todo, que es que hay que acordarse de los pobres, es que hay que defender a las clases menos favorecidas, que es que hay que repartir lo del Estado no en corrupción, sino en cosas positivas, como en educación, como en salud, y hay que darle salud y educación de primera calidad a todos. Ese es un discurso viejo que la izquierda nunca ha podido resolver diciendo de dónde van a salir tantos recursos y cómo se van a aplicar tantos recursos y cómo es la forma de generación de la riqueza colectiva que se utiliza de una manera o de otra. Entonces, para muchos, y en ese número estamos de toda la vida, es que lo primero es que hay que poner a la gente a trabajar, y que antes de repartirle cosas, Montserrat, hay que darle oportunidades. Y por eso la educación tiene que ser fundamentalmente una educación de calidad, por Dios, para que los niños pobres puedan competir eficazmente con los niños ricos, que salgan del mismo partidor en el camino de la vida, porque tienen la misma condición de educación los unos y los otros. Pero esto, pues, que la educación privada es de lejos, lejísimos, la educación más eficiente, porque el Estado no puede dar educación de calidad a la gente pobre. Eso, pues, es un absurdo. De todas maneras, ¿dónde estamos? Seguramente ya lo sabremos. Vamos a seguir muy de cerca las declaraciones que haga el doctor Iván Duque, más allá de las frases. Por ejemplo, ya pues soltó la frase de que con el acuerdo de las FARC ni trizas ni risas. Con frases y con frases regulares no se ganan las elecciones. Hay que ganarlas con mucho más de eso. ¿A qué se refiere y cuáles son las partes del acuerdo con las FARC que le gustan? Pero pues que esté claro, del acuerdo. Desde luego que no salga con el simplismo de decir que es que le gustan unas FARC que no tengan armas, pues a cualquiera le gustan. Pero están en armas, es lo cierto, y están en armas con el medio más eficaz de producirlas, que es la cocaína. ¿Y qué vamos a hacer con la cocaína? En fin. Hay infinidad de cosas, usted lo dijo muy bien. ¿Usted cree que le va a tocar a Duque definirse tarde o temprano, un poquito como lo que le pasa a Fajardo? Lo cierto es que los oyentes en el chat se expresan, doctor Londoño, muy preocupados. Hay oyentes que dicen que Colombia nunca antes había estado tan cerca del comunismo como ahora. Son algunas de las opiniones.
Y tienen razón, Montserrat, nunca estuvimos tan cerca, y si hay que creerle a las encuestas, porque Iván Duque le crea unas encuestas, pues tanto que por encuestas salió candidato. Si le creemos a esas encuestas, pues las últimas son demoledoras. Es que está como en sexto o en séptimo lugar, por detrás de Marta Lucía Ramírez. Mire pues el problemita, por detrás de Marta Lucía Ramírez, para empezar. Pero en fin, ya se verá, el tiempo resuelve todos los problemas, solamente que algunas veces lo resuelve de la peor manera. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 11 de diciembre del año 17. Faltan 239 días para que termine el más corrupto gobierno de la historia de Colombia. Este lunes, hasta la medianoche, los partidos políticos tendrán plazo para inscribir sus listas de candidatos a Senado y Cámara de Representantes. Este 11 de diciembre, 3 meses antes de las elecciones parlamentarias que tendrán lugar el 11 de marzo. Será, pues, la antesala de las elecciones presidenciales, en las que los partidos se juegan todo, unos por mantenerse, otros por aumentar. Algunos tendrán encima la amenaza del umbral, lo que les significa la personería jurídica, es decir, lo que los mantiene con vida en la política, teniendo como antesala un periodo congresional bastante cuestionado. De hecho, la mayoría de las encuestas coinciden en señalar que el Congreso y los partidos se encuentran entre los más desprestigiados. La conformación de listas poca pasión generó en la opinión pública, pero sí discusiones internas y hasta roces, como el protagonizado por Horacio Serpa Uribe, quien cuestionó la dirección de César Augusto Gaviria Trujillo. La otra noticia es la resurrección política de Antanas Mocus, quien encabezará la lista verde. La gran contradicción se dio en el Centro Democrático cuando se acogió la lista abierta, dándole pasaporte a los candidatos para que inviten a no votar por el expresidente Álvaro Uribe. Los candidatos deberán pelearse codo a codo por los voticos. Algunos senadores, como Alfredo Ramos Maya, decidió no participar, y Paloma Valencia criticó la decisión al señalar como terrible que el Centro Democrático opte, como los partidos de la mermelada, por listas abiertas para promover microempresas electorales. Doctor Londoño, bienvenidos al pasado, a las tulas y el dinero a manos llenas, a cambio de las ideas. Como usted siempre lo ha dicho, las listas abiertas son el engendro del demonio. ¿Qué cigarrillos estaban fumando? Sí, esta tiene problemas muy serios y nos parece, William, que entre esos problemas... Sí, señor. El primero es convencer a los uribistas para que no voten por Uribe. ¿No le parece? Porque si votan por Uribe, pues estamos perdidos. Quiere decir que los candidatos que no sean Uribe van a entrar con infelices 5.000 voticos o 7.000 voticos. O, ¿eso qué candidato es y qué senador es? ¿Y eso qué grupo es y qué equipo es? Y defendiendo cuáles ideas. Y después cuál va a ser la disciplina al interior de una bancada donde cada uno llega con sus votos. Sí, claro. Entonces, ¿qué decimos? Por favor, no voten por Uribe. Uy. Bueno, Ay, entonces ahí tiene pues usted semejante problema. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días.
las elecciones en Venezuela a lo cubano. Esa es la noticia de hoy. Como en Cuba, donde se hacen elecciones solo con candidatos oficialistas, ayer se realizaron elecciones de alcaldes en Venezuela en donde no hubo oposición. El chavismo ganó más de 335 alcaldías, afirmó Nicolás Maduro en un enérgico mensaje en el que aseguró no entender la estrategia de la MUD. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, el CNE, anunció este domingo que los candidatos del Partido Socialista Unido, el PSUV, los oficialistas ganaron en las alcaldías más importantes del país, así como en la gobernación de Zulia, en unas elecciones en las que participó, según el CNE, el 47.32% del padrón electoral, que vendría a ser 9.139.564 venezolanos. El oficialismo ganó, pues, en unas elecciones en las que 3 de los principales partidos de la MUD no participaron por su desconfianza en el CNE. Ni Primero Justicia, ni Voluntad Popular, ni Acción Democrática fueron a las elecciones. Mientras tanto, los candidatos, entre comillas, opositores que participaron, esperan detalles de los resultados que hasta ahora no se han dado. En este momento, en la página del CNE, solo aparecen los alcaldes electos de las principales capitales del país. Sin embargo, aunque no hay datos todavía, Nicolás Maduro aseguró que el chavismo ganó más de 300 de las 335 y que votaron 9.340.000 venezolanos. Dijo que era récord para una elección municipal a pesar de los llamados de la abstención. Esto lo señaló Maduro en la Plaza de Bolívar de Caracas, donde celebró con sus seguidores y se mostró muy contento. Aseguró también que los partidos de los opositores Enrique Capriles, de Primero Justicia, y Leopoldo López, de Voluntad Popular, entre otros, quedaron excluidos de las presidenciales del 2018 por negarse a competir en estas elecciones de ayer domingo. Partido que no haya participado este domingo y haya llamado al boicot de las elecciones no puede participar más. Este es el criterio que la Asamblea Nacional Constituyente ha esgrimido. Esto fue lo que dijo Maduro. En ese sentido, entonces, ni el partido de María Corina Machado, 20 Venezuela, ni el de Antonio Ledesma, Alianza Bravo Pueblo, podrían participar en las elecciones presidenciales que están planeadas para finales de 2018 y que muchos especulan se adelantarían varios meses. Ahora bien, hay que dejar claro que según la Red de Observación Electoral, una ONG que monitorea los procesos electorales en Venezuela, 45% de los testigos acreditados por el oficialismo y la oposición para vigilar los comicios ni siquiera acudieron a los centros. Además, señalaron que durante todo el día se vieron centros electorales vacíos y con una participación que ellos calculan escasamente superior al 15% de los registrados. Conclusión, Venezuela ya hace elecciones como Cuba, no hay oposición, solo participan los candidatos que dice Maduro y ni siquiera se publican datos. Todo es una mentira, todo es una farsa y el futuro para Venezuela se ve cada vez más oscuro. Bueno, y eso es lo que nos espera, ¿no? Eso es lo que nos espera. Los venezolanos ya se entregaron. Recordemos aquellas jornadas heroicas del pueblo venezolano en las calles, ¿se acuerda? Sí, señor, desde el 1 de abril. Centenares de miles de venezolanos cubriendo las calles de Caracas y de todas las ciudades de Venezuela, defendiendo sus principios, defendiendo el derecho a vivir en una patria libre, en una patria no comunista, porque el comunismo por definición es totalitaria. Pues que si ya abolieron la dictadura del proletariado, alguien no ha tenido la bondad de explicárnoslo. Eso es una dictadura. El comunismo es eso, es una dictadura para producir una especie de igualdad sobre la base de igualar por lo bajo y de poner a todo el mundo con una cartilla de racionamiento. En un país donde todo el mundo tiene cartilla de racionamiento y todo el mundo depende de un poco de comida que le da el régimen, pues es muy complicado vivir. Hay que hacer desarrollo, hay que crear riqueza para que la gente no tenga cartilla de racionamiento, sino un empleo, una empresa, un modo de vivir digno. Pero Venezuela está así. La oposición se entregó. Los miembros de la oposición se fueron a negociar a República Dominicana y eso no se hace impunemente, Vanessa. Eso tiene un precio. Y el precio es el desprecio que los venezolanos tienen por sus políticos. Doctor, el precio solamente de no tener María una derecha. Corina Machado y Antonio Ledesma mantienen enhiestas las banderas, elevado el corazón
son la única esperanza del pueblo venezolano en estos momentos, que ya registra que las alcaldías quedaron todas en poder de Maduro. Maduro dice que más de 300 de 335. ¿Cuántos serán más de 300? 330 también es un número, ¿no es cierto? También son más de 300. Pero además, ¿en qué pueblos? Maduro estará seleccionando con sus amigos qué pueblos, los más apartados y los más empobrecidos de Venezuela, le dejan a la oposición. De manera que Venezuela, régimen comunista en toda la línea, con todas sus características, incluyendo con el hambre para todos. Esa es la verdad. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. El fin de semana en Colombia estuvo movido en todo sentido, entre otras cosas, por la inscripción de los candidatos de los diferentes partidos a la Cámara y el Senado, inscripción donde también estuvieron los terroristas de las FARC, en Corferias, en Bogotá, donde los narcoguerrilleros se hicieron ya cuentas sobre quiénes ocuparán las 10 curules que el presidente Juan Manuel Santos les regaló en el pago extorsivo más grande de la historia que ha tenido que sufrir Colombia. A Corferias llegaron los terroristas alias Iván Márquez, condenado a 760 años de cárcel por su accionar terrorista, alias Pablo Catatumbo, también otro condenado a 84 años de cárcel, Carlos Antonio Lozada, condenado en 2 procesos judiciales por su presunta participación en la muerte de por lo menos 48 personas, alias Bencos Biojó, jefe del Frente 34 de las FARC y las guerrilleras de las FARC, Victoria Sandino y Sandra Ramírez. Estos serán quienes ocupen las curules que Santos les regaló en el Senado de la República. Por otra parte, también estuvieron los guerrilleros que ocuparán las curules en la Cámara de Representantes, alias Olmedo Ruiz, Marco León Carlarcá, Jairo Quintero, Byron Yepes y Jesús Santrich. Al terminar la jornada con más escoltas que seguidores o simpatizantes en Corferias, los terroristas de las FARC decidieron entregar declaraciones a los medios de comunicación, donde un periodista de noticias RCN le pregunta cómo correspondía a alias Byron Yepes por los señalamientos en su contra que indican que promovió violaciones y abortos contra niñas y mujeres en la guerrilla de las FARC. La pregunta incomodó tanto a Jesús Santrich que rabioso salió a defender a su camarada alias Byron Yepes, quien en últimas admitió que los abortos se ejecutaron porque eran las reglas en las FARC. Santrich no resistió la presión y por eso trató al periodista de cretino. Escuchen ustedes mismos la nueva raza política que impone Juan Manuel Santos en estos días en Colombia. Es decir, ustedes reconocen eso, que en efecto eso sucedió y que esas personas que lo señalan estamos proclamando, queriendo la ciudad. Estoy preguntando, señor Santos, ¿por qué quiere llegar usted al Congreso? Es ser cretino. Porque todavía hemos luchado por la... No, señor, olvídese de eso. Usted no ejercicio de la política en condiciones civilizadas. Señor Santrich, estoy preguntando, yo no estoy juzgando. El único partido que ha decidido ir a la Jurisdicción Especial para la Paz es el partido de las FARC. Ningún otro partido, ni el liberal ni el conservador, han dado una sola misa en medio siglo de conflictividad. ¿Y cuántas víctimas han dejado? Mientras las FARC se inscriben a la Cámara y al Senado, a donde llegarán sin buscar un solo voto, el gobierno se inventa una acción de cumplimiento, luego una acción de nulidad, para robarse esta vez la voluntad del Congreso de la República, que le dijo no a las 16 circunscripciones especiales para la paz, que dicen sería para presuntamente víctimas que terminarán realmente en poder de la guerrilla de las FARC. ¿Y por qué terminarán en poder de las FARC? Porque las víctimas o están muertas, o están secuestradas, o simplemente están desplazadas. 16 circunscripciones para la guerrilla, para los bandidos de las FARC, los que tratan de cretinos a los periodistas que les hacen una pregunta tan pertinente como la de que cómo se presentan ante el pueblo con una lista llena de violadores de niñas. Inclusive uno de ellos acusado directamente por una de esas niñas, pero no por haberla violado y embarazado y por haber obligado a su aborto brutal, sino porque contó cuántas eran las niñas que estaban en esos campamentos esperando el mismo tratamiento.
Es que eso no es un secreto. Estaban militarmente prohibidas los alumbramientos. Había que evitarlos. Y como no evitaban que a las niñas las violaran, pues una niña violada, ¿qué produce? Produce un niño que está por nacer, al que la madre adora por mucho que sea el producto de una situación tan irregular. Es que las mujeres son así, y la naturaleza humana es así. Y entonces estos violadores de la naturaleza humana se atreven a presentarse de esta manera, y el periodista le pregunta, ¿y esto cómo es? Y él contesta, usted es un cretino. Bueno, eso es lo que nos espera, váyanlo midiendo, ese es el tenor de las próximas elecciones, y lo estamos viviendo en todos los aspectos, y eso es el comienzo del fin. Finalmente, algo caliente que nos entre al cuerpo, como le gusta tanto a Vanessa que le digamos. Vamos. No, pero una cosita. Yo le quiero preguntar, porque es que esta noticia que dio Dimar es muy importante. Cuando habla sobre el tema de este guerrillero que contó como tomando un café con leche, que eso era normal. Entonces, ¿qué opinarán estos candidatos de ahora, pues estos oficiales, hoy vamos a tener la sobre respuesta. el aborto? Porque es que sí queremos saber cuál es la posición de estos señores que son tan importantes. Es que ese no es un problema tangencial, ese no es un problema de segunda mano, ese es un problema vital, lo mismo el de la eutanasia. El problema es el respeto a la vida, claro. El respeto a la vida. Y es que una persona también en la eutanasia, una persona tiene derecho a decidir si quiere una muerte digna y tal. ¿Y quién es el que tiene la obligación de ponerle la inyección letal? A ver, ¿quién es el verdugo? ¿Un médico? Un médico que ha jurado por lo más sagrado que tiene en la vida, defender la vida, ahora poniendo inyecciones al que le diga, mire doctor, estoy sufriendo mucho, hágame el favor y me mata. ¿Cuál es el valor de la vida dentro de una escala axiológica, valorativa en la política colombiana? Eso es fundamental, eso es fundamental. Y las mujeres que dicen, no, es que las mujeres tenemos derecho a nuestros cuerpos. ¿Quién lo discute? ¿Y por qué en el cuerpo del niño que no son ellas? El niño es distinto, el niño desde el momento de la concepción es un ser individual, propio, con derecho a una vida plena. Bueno, en fin, temas de alta significación en la política. Pero entonces, William, con su venia, ahora sí hablemos de algo más grato, como es el tema del deporte. Adelante, Tata, buenos días. Muy buenos días a todos. Final bogotana, eso es lo que tendremos en el Campín este miércoles a las 7:30 de la noche. Millonarios y Santa Fe se enfrentarán por primera vez en la final de un torneo corto. Ayer en el Campín, Millonarios empató 0-0 con el América. Así el equipo azul, que ganó el partido de ida 2-1 en Cali, consiguió su tiquete a la final. En una cancha muy mojada por el fuerte aguacero que cayó en la capital colombiana previo al partido, América de Cali luchó hasta el final para empatar la serie, pero no lo logró. Su arquero Carlos Bejarano fue la figura del encuentro, hasta le atajó penalti en el minuto 78 a Iron del Valle e impidió que el equipo embajador se pusiera arriba. El encuentro terminó 0-0 y la serie a favor de Millonarios, que después de 5 años vuelve a ser finalista. Por el lado de Santa Fe, eliminó el sábado al Tolima en Bogotá, ganando la serie 2-1, y un año después, con su estrategia defensiva, vuelve a ser finalista. Santa Fe va por su 10ª estrella y Millonarios por la 15ª. El partido de vuelta que definirá al campeón se jugará el 17 de diciembre a las 7 de la noche, también en el Campín. Y para terminar, doctor Londoño, le tengo noticia deportiva de último momento. Se acaba de realizar el sorteo de los octavos de final de la Champions, y oiga con quién le tocó: al campeón defensor, o sea, al Real Madrid. Se enfrenta al Paris Saint-Germain. Comienza de local y cierra de visitante. Eso es lo que pasa cuando clasifica usted de segundo en el grupo. Así quedó el Real Madrid emparejado en los octavos de final de la Champions frente al Paris Saint-Germain. Barcelona va con el Chelsea, el Bayern de James Rodríguez va con el Besiktas turco, Juventus de Juan Guillermo Cuadrado con el Tottenham,
el Basilea con el Manchester City, el Oporto con el Liverpool, el Sevilla con el Manchester United y el Shakhtar Donetsk con la Roma. Recuerden, tenemos 5 colombianos presentes en los octavos de final de la Champions. ¿Cómo le parece ese encuentro Paris Saint-Germain-Real Madrid? ¿Cómo le parece, pues? ¿Cómo le parece Paris Saint-Germain? Eso es final adelantada, ¿no? Pues claro que sí, claro que sí, claro que sí. El Paris Saint-Germain que no tiene sino el respaldo de ¿cuál de los es Qatar o es me Qatar, parece? Sí, Qatar. Ajá. Qatar. Sí, señor. ¿Y el Real Madrid no está patrocinado, no era patrocinado por Qatar Airlines? Sí, era patrocinado por una aerolínea de esas, sí, señor. Yo tengo mis dudas si era por Qatar Airlines. Aquí le En cuyo averiguo caso, mientras pues, usted hace sus comentarios. en cuyo caso eso queda en familia. Son 2 equipos patrocinados por Qatar con todo el dinero del mundo. Cada jugador de uno de esos equipos vale mucho más de lo que valen todos los equipos colombianos sumados. Sí, ¿No es cierto? a mí sí, señor, y me parece bastante complicado para el equipo merengue comenzar. Es que son los octavos de final, es eliminación directa, ya terminaron la fase de grupos, está defendiendo título. Recuerde usted que Zinedine Zidane viene de ganar el segundo título del Real Madrid en la Champions, que no lo habían logrado consecutivamente. Hace muchos años no pasaba eso, y ahora se enfrenta a un equipo que quiere ganar por primera vez ese título. Y eso no es ¡Ay, María, por Dios! Bueno, pues estamos dando una gran noticia, que no quiere decir una noticia buena. La Revolución de Octubre fue una gran noticia, y la invasión de Hitler a Francia por las Ardenas también fue una gran noticia. Ninguno de los 2 acontecimientos fueron buenas noticias. Pues tenemos que darles una gran pésima noticia, y es que estamos en la época de la violencia más atroz. ¿Qué noticias precisas tenemos del ataque en Suárez, Cauca? Eso fue entre grupos distintos de las FARC, en todo caso por el narcotráfico. Entonces, Magui Payán, 13 muertos. Y de Suárez, perdón, de... Sí, de Suárez. De Suárez, sí, de sí, Suárez, sí. Suárez, Cauca, 8 muertos. Así es. 2 soldados heridos en una ruta del Cauca. Ese es el balance así por encimita del fin de semana. ¿Esa es la paz? Pues este es el reflejo, doctor Fernando, de lo que está ocurriendo en el Pacífico colombiano, donde los carteles mexicanos, las FARC y el ELN hacen fuerte presencia y todos están peleándose por las rutas del narcotráfico. Todos agarrados por las rutas del narcotráfico y por la clientela y por la plata. Uh-huh. Y por la plata, pues es que se hacen matar por la plata, y eso está claro. Está claro que así sea. Hay una noticia interesante para el Pacífico colombiano que la destacamos, y la destacamos con verdadera emoción. Es que en la lista del Centro Democrático por las negritudes irá Brasilia Romero. Qué mujer tan inteligente, tan capaz, tan conocedora de su tierra, de su mundo. Ella fue alcaldesa en el Pacífico. De Guapi, sí, señor. En Guapi, donde curiosamente, pues estas son curiosidades históricas, tuvo lugar el último bombardeo contra las FARC, que le costó la vida a un poco de bandidos de esos en una zona campamentaria, sí, campamentaria para la producción de cocaína, allá en Guapi. Pues Brasilia Romero fue alcaldesa de Guapi en mejores tiempos, porque el Pacífico colombiano no ha sido así. Yo lo conocí a fondo cuando durante tantos años, o varios años, asesoré una compañía maderera de Tumaco, que era pues la gran compañía del país y de todo ese sector del Pacífico, tanto en producción de madera como en siembra de madera, como en reforestación, maderas y chapas de Nariño. Ese pueblo era absolutamente pacífico y tranquilo. Recuerdo cómo eran las convenciones colectivas que negociábamos y que acordábamos con los trabajadores de maderas y chapas de Nariño. Aquello era de admirarse. Pero ahora lo que tenemos, eso
se nos vino encima, fue una forma de violencia terrible, y por el otro lado, la mafia en lo mismo, que capturaron a Tommy que estaba con Popeye. Pues apenas natural, ¿o no? Como las cucarachas, matan, pillan a uno y salen 8. Son amigos, pero vean, en Buenaventura estaba el fin de semana, estaba viendo yo en Noticias RCN, salía la gente, los pescadores y la gente del puerto diciendo, mire, cada vez es más inseguro, hay nuevos grupos armados. Y luego sale y dice el gobierno, no, es que son hechos que no son sistemáticos, son casos aislados. Luego hablo con una amiga, yo no sé si ustedes conocen La Barra es una playa que queda muy cerca de Buenaventura, donde la gente va a pasear, pues los caleños vamos a pasear a La Barra. Y me decía, mire, ya no se puede ir a La Barra, o sea, uno se iba a un puente y iba allá a pasear. Ya no se puede ir a La Barra porque está lleno de nuevos grupos armados, o sea, ya, como antes, pues, ya uno no puede ir ni a Buenaventura. Pero tranquila, que la matan, son grupos aislados, entonces no tiene problema, Vanessa, visite La Barra. ¿Ah? Sí, eso es una delincuencia común por ahí, uno que otro que... La matan aisladamente, ¿qué problema tiene eso? Sí, pero la sensación es verdad, Vanessa, es una sensación de caos total, de que no hay orden, de que no hay gobierno. Miren que el otro día el ELN reconoció efectivamente la masacre de 10 personas en Maguipayán, pero ¿vieron la justificación que dio? No, 13, Montserrat, no. 13, bueno, 13. No. ¿Vieron la justificación que dio el ELN? Dijo que no, que la policía también estaba implicada en el narcotráfico y que al final ellos ayudaban, por favor. ¡Ay, por Dios! Es increíble, ¿o no? Ahí todo el mundo ayuda, Montserrat, todo el mundo ayuda. No se le olvide que en esas zonas alejadas, es decir, en esas zonas cocaleras, hay pleno empleo. Y lo dice Perfetti, pero con una satisfacción. Es que se le llena la carita de satisfacción cuando dice pleno empleo, 4.6 o 4.5 de empleo en las zonas cocaleras. Pues no hay ningún desempleado. ¿Quién va a estar desempleado? Que está desempleado es que no tiene iniciativa para matar a otro, claro, o para traficar con coca en cualquiera de sus formas, o para raspar coca, que sobra coca para raspar. Eso está inundado, eso está invadido. Y esperen la noticia cuando los Estados Unidos tomen la fotografía satelital de Colombia y nos digan cuántos centenares de miles de hectáreas tenemos sembrados de coca. Esperen lo que va a pasar. Pues nos van a desertificar, así de sencillo. ¿Sí? Bueno. Sí, que no se logró. Y muy porque bien. Tenemos entonces al ministro Rafael Pardo viajando por todo el país y regalando semillas de cacao, como si eso fuera simplemente regalar semillas de cacao y la gente ya se hizo su vida con eso, ya pueden comer y vivir con eso. Mientras tanto, el general Naranjo visita las zonas donde siguen los cocaleros rebotados, impidiendo la erradicación manual. Y por otra parte, el comisionado de paz Rivera habla de la posibilidad de por fin haber disminuido las hectáreas de coca sembradas en Colombia, y amplían la meta, no es en noviembre cuando había que hacer el corte, sino en mayo del próximo año, o sea, cuando ellos ya estén de salida. Y de mayo lo mandan para agosto para dejarle el problema al próximo presidente. Como corresponde, sí, porque no van a asumir esa carga, ¿no? No, ay Dios mío. Este país es un mar de coca, con todo lo que eso significa. La coca es muerte, la coca es sangre, la coca es pobreza. William. Señor. ¿Quién es el ministro de Agricultura? Es un señor de apellido Zuluaga. Ah, bueno. Sí, porque es que... El departamento del Met. Sí. Hágame el favor, un señor de apellido Zuluaga del departamento del Met. ¿Sí? ¿Qué plan tiene el ministro de Agricultura para hacer desarrollo agrícola y para hacer desarrollo cacautero? Aquí los desarrollos cacauteros los hace Rafael Pardo, que no ha oído berrear un becerro en la vida, ni se ha montado en una mula, mejor dicho, no sabe pues cómo es la cosa del enjalma y cómo es la cosa de la silla de la mula. ¿Sí? Entonces, esto es muy difícil. Aquí las cosas se hacen al revés, y el problema del cacao es repartir semilla. Tome la semilla, siembre cacao. Bueno, ¿y a quién se lo vendo y cómo lo produzco? ¿Cómo controlo las plagas y cómo hago y cómo soy cacautero? ¿Y de qué tamaño necesito yo una finca para que el cacao sea negocio?
¿Y cuánto tiempo voy a durar mientras el cacao, el árbol que es grande, esté produciendo? Y mientras tanto, ¿qué hago? Pero bueno, es que competir con la coca es muy difícil, la verdad. Es un negocio muy redondo. Ahí pierde su tiempo, pierde usted su tiempo. Sí. Es decir, si la coca dejó de ser delito porque se volvió delito conexo. Si la coca dejó de ser un problema de orden público porque la coca la manejan las FARC. Hágame el favor. Las FARC son las que la manejan. Entonces hay que competir con ella. ¿Quién compite? No, Nadie. Imposible. Sí, bueno, muy bien. Y entonces esta era la noticia que les dábamos a ustedes sobre lo que está pasando en el país gracias a Seguros Bolívar.